Tampoco creo, honestamente, que en estos momentos los interlocutores económicos y sociales estén en actitudes proclives a firmar un pacto de esta naturaleza, cualquiera que sea su duración. Si lo firman en las líneas que se prevé en el programa de convergencia, el Gobierno no podrá sino darlo por bienvenido, como es natural. Pero ni el programa ni las perspectivas pueden girar en torno a que se produzca o no se produzca este acontecimiento. Buenas noches. Acaban de escuchar al ministro Solchaga. Durante casi 6 horas ha explicado hoy ante la Comisión Mixta al Congreso-Senado el plan de convergencia y las reformas estructurales que lo acompañan. Solchaga se ha encontrado con una dura oposición, desde el Partido Nacionalista Vasco, que calificó algunas partes del programa como inconstitucionales, hasta el Partido Popular, pasando por Convergencia y Unión o Izquierda Unida. Pese a todo, el ministro de Economía se mostró inflexible. Este no es un programa, dijo, que haya que pactar con unos u otros, sino un compromiso del Gobierno con las autoridades de la Comunidad Europea. Analizaremos las posiciones tras este debate parlamentario. Antes les avanzo en titulares otros contenidos de nuestro programa de hoy. Los fiscales se reafirman en el contenido del informe que costó el cargo a Leopoldo Torres. Interior distribuye 20.000 carteles con fotos actuales del comando itinerante de ETA. El sistema de vacaciones llamado de multipropiedad despierta recelos entre los consumidores. Yeltsin se apropia por la vía del decreto de la flota del Mar Negro que disputa a Ucrania. Recordaremos Casablanca cuando en Nueva York se celebra el 50 aniversario de la película. Y nos asomaremos a un estreno, el de la comedia musical Acelgas y Lechuguinos. Prácticamente toda la oposición ha pedido hoy al ministro de Economía que dialogue con los agentes sociales sobre la reforma del mercado de trabajo y el plan de convergencia. Carlos Solchaga, sin embargo, no parece dispuesto a rectificar ni un ápice su programa, ya que ha explicado no supone sacrificio alguno para los trabajadores. El Gobierno se ha quedado solo en la defensa del llamado plan de convergencia. Al rechazo frontal de los sindicatos se unía esta mañana el de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios de la oposición, que han pedido al Gobierno que elabore otro plan, ya que el actual, en los términos que está redactado, según la oposición, no sirve. Durante su comparecencia parlamentaria, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, respondía de esta manera a la petición unánime de la oposición, que ha solicitado al Gobierno mayor capacidad de diálogo con los interlocutores sociales. Se trata de un compromiso gubernamental, un compromiso del Ejecutivo frente a las autoridades comunitarias. No se trata tampoco, por tanto, de un pacto social o de una propuesta a los interlocutores sociales. Solchaga ha expresado, sin embargo, su confianza en que al final todos los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo suficientemente amplio para poner en marcha las medidas tendentes a equiparar nuestra economía con la de los países más desarrollados de Europa. El ministro ha insistido en que el plan de convergencia es realista, que no implica sacrificios para los trabajadores ni tampoco una renuncia al desarrollo, al empleo y al poder de compra de los salarios. Solchaga ha reconocido, eso sí, que el plan contempla un ajuste del dinero destinado a programas sociales. El ministro de Economía se refería también a una de las medidas incluidas en el plan que más polémica ha levantado, la reducción de las prestaciones económicas a los desempleados. El Gobierno lo hace conocedor de que, al mismo tiempo que produce un estímulo a la búsqueda activa del puesto de trabajo, que lo necesitamos de verdad si queremos coordinar de verdad oferta y demanda de trabajo, no está haciendo una redistribución de la renta en contra de los parados y está evitando, mediante este conjunto de medidas, unas corruptelas que amenazaban con algo que no puede ser positivo para este país. Incompleto, ficticio o agresión social sin precedentes son algunos de los calificativos que la oposición ha dirigido a un plan de convergencia que, a juicio de los grupos parlamentarios, no va a servir para reducir los actuales desequilibrios de la economía española. Este programa de convergencia, tal y como está, lo único que puede producir es desconfianza y pesimismo sobre la economía española. Señor Solchaga, retire usted este programa. Usted dice que este es un plan realista y nosotros podríamos decir que sin duda tiene contenidos de realismo importante, pero es incompleto y en algunos aspectos es excesivamente voluntarista. El programa que usted nos ha planteado aquí hoy, esta mañana, en nombre del Gobierno, es, en mi opinión, un programa de desestabilización social de nuestro país a través de una agresión social
sin precedentes en los últimos años. Ya ven que por una vez en el Parlamento izquierda y derecha han compartido casi el mismo vocabulario para la crítica. Parece que la crítica al plan de convergencia, Carmen Tomás, está por encima de las ideologías en este caso. Sí, la verdad, Julio, es que en las más de 5 horas, casi 6, que ha durado la sesión del Congreso de esta mañana, he oído más adjetivos negativos que en un tratado. Se puede decir, desde luego, que el programa de convergencia ha tenido una mañana de perros, ¿no? Le han llamado de todo, es que lo han puesto a parir desde todos los frentes. Refrito de promesas incumplidas, compendio de agresiones gratuitas, rosario de verdades a medias, defectuoso, falto de credibilidad y de rigor, creador de recelos e inseguridades, corto, revisable, extremista, radical, irreal, más de lo mismo, incoherente, no ilusionante, comporta sacrificios y ya la guinda, y en lo que se refiere al mercado de trabajo, inconstitucional. Lo que no entiendo es que después de esta avalancha de descalificaciones y de la ácida reacción de los sindicatos, tanto Solchaga a veces como los socialistas, como hasta el propio Felipe González, ofrecen diálogo. Si lo van a hacer por narices porque piensan que es lo mejor para el país, háganlo, asuman las consecuencias y que el resto haga lo mismo. Si están dispuestos o creen que se puede negociar, ¿para qué arman este bochinche? Siéntense con un borrador a discutir y desde luego no elaboren por la noche un decreto ley que ahora resulta que también es negociable cuando ya ha entrado en vigor. Me parece una posición tan torpe a la que han adoptado para llevar a cabo la necesaria y por nadie, que es lo bueno, discutible convergencia, que no me creo que haya sido torpeza. Lo que pasa es que si no ha sido torpeza, pues es mucho peor. En fin, es una pena, pero tal y como he visto el ambiente y como ya ven ustedes cómo está el ambiente, me temo que han perdido otra oportunidad. Esta vez la de elaborar para varios años unas reglas de juego asumidas y compartidas por todos que generaran ilusión que podría traducirse en inversión, en productividad, en trabajo, en definitiva, en mayores cotas de bienestar social al mínimo coste. Veremos si se lleva a cabo y sin consenso cuál es el precio y quién lo va a pagar, por más que diga Solchaga eufemísticamente claro que no implica sacrificios sino esfuerzo y disciplina. Desde luego, los sindicatos no parecen dispuestos a pagar ese precio. Hoy mismo, el secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, ha dicho que la retirada del decreto que recorta las prestaciones sociales es imprescindible para la paz social. El líder ugetista, Nicolás Redondo, aseguraba a su vez que la respuesta de los sindicatos será contundente y anunciaba un largo proceso de confrontación con el gobierno. Los sindicatos no están dispuestos a negociar ni una sola de las propuestas recogidas en el plan de convergencia si el gobierno no se compromete a retirar el Real Decreto publicado hoy en el BOE por el que se recortan las prestaciones económicas al desempleo. Estamos preocupados porque creemos que esto puede realmente iniciar un ciclo largo de fuertes tensiones sociales que nos pueden llevar a una profunda crisis social. Es imprescindible la retirada del decreto y es absolutamente necesaria la recuperación de un clima de negociación. A pesar de no haberla convocado, tanto UGT como Comisiones Obreras no han descartado la futura convocatoria de una huelga general como culminación de la escalada de protestas, por lo que los sindicatos consideran un tijeretazo a las conquistas sociales conseguidas en los últimos años. El presidente de la patronal empresarial COE, José María Cuevas, ha calificado de chantaje la contundente respuesta anunciada por los sindicatos. Un chantaje que para la COE supone un pulso al sistema democrático que provocará la reacción no solo de los empresarios, sino también de los ciudadanos. En medio de este enrarecido clima, el presidente del gobierno, Felipe González, durante la rueda de prensa ofrecida este mediodía junto al presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, ha realizado una llamada a la comprensión dirigida a los agentes sociales. Por tanto, necesitamos apelar a que haya comprensión por parte de los demás. Las reacciones sindicales han sido muy agrias en la expresión en las últimas 48 horas o 72 horas, pero yo no voy a responder de la misma manera, al contrario, sigo diciendo que necesitamos hacer un análisis sosegado de lo que conviene a la ciudadanía española en su conjunto y, por cierto, de lo que conviene a los trabajadores españoles dentro de ese proyecto o de ese programa de convergencia. González ha vuelto a insistir en que el Ejecutivo no va a renunciar a que nuestro país consiga el objetivo de alcanzar la convergencia con los países más desarrollados de Europa, ya que, según ha dicho, es algo que le conviene a la sociedad española en su conjunto.
Mientras tanto, llegaba a Madrid desde las Islas Canarias Eligio Hernández, quien será a partir del Consejo de Ministros del viernes próximo el nuevo fiscal general del Estado, según todas las probabilidades. El ambiente que rodea a su nombramiento no es, sin embargo, el más acogedor. Esta mañana el Consejo de Fiscales ha ratificado en su totalidad el informe remitido en su día a Felipe González por el dimitido Leopoldo Torres. Un informe en el que los fiscales se quejan del maltrato que reciben del Ministerio de Justicia. Tras la reunión de esta mañana, los 11 vocales del Consejo Fiscal han lamentado que la dimisión de Leopoldo Torres sea la solución que ha dado el Gobierno para zanjar el conflicto con la Fiscalía. Sin embargo, los miembros del Consejo continuarán en sus cargos, pese a las informaciones que apuntaban a una dimisión en bloque si el Gobierno les imponía más nombramientos. Es intención de los vocales de este Consejo continuar en el ejercicio de los deberes que han asumido en su día, como representantes de los fiscales que les han elegido democráticamente para el desempeño de su función, pues otra actitud no se correspondería con su sentido de responsabilidad. En esta reunión, que ha durado más de 3 horas, el Consejo ha ratificado en su integridad a través de un comunicado el informe que Torres remitió a Felipe González y en el que los fiscales se quejaban del maltrato recibido por el Ministerio de Justicia. Y la reforma hay que pedirla a quien tiene que hacerla, y quien tenía que hacerla era el Gobierno. Por eso nos dirigimos al presidente del Gobierno para que el Gobierno realizara las reformas necesarias para reparar o, de alguna manera, poner fin a la situación creada por las deficiencias que el propio escrito denunciaba. La respuesta del ministro de la Cuadra no se ha hecho esperar. El fiscal general del Estado ha presentado, como saben ustedes, la solicitud de ser relevado y el Gobierno ha atendido esa solicitud. Y por tanto yo creo que ese es un tema en el que los fiscales, no, aparte que puedan manifestar su apoyo ahora o en el pasado si lo manifestaron, que no lo sé, pues que no deberían de, pueden expresar lo que quieran, pero que es un problema distinto porque es atender a una solicitud planteada por el propio fiscal. En cuanto al candidato propuesto por el Ejecutivo para sustituir a Torres, Eligio Hernández, el Consejo Fiscal ha manifestado su esperanza de que pueda ser él quien resuelva el conflicto, aunque su portavoz, Conde Pumpido, advirtió que si existen divergencias sobre nuevos nombramientos, se iniciará de nuevo el conflicto. Mañana el Poder Judicial hará con toda probabilidad un dictamen favorable sobre el nombramiento de Eligio Hernández como nuevo fiscal general del Estado, nombramiento que el viernes se anunciará oficialmente en Consejo de Ministros. Pues este es el panorama que va a encontrarse Eligio Hernández. En cualquier caso, no parece que este relevo en la Fiscalía General, Fernando Jáuregui, vaya a poner fin a la crisis, ¿no te parece? No, que va a poner fin a la crisis. Entre otras cosas porque hay un serio contencioso de fondo, Julio. ¿De quién dependen los fiscales? Porque ellos proclaman su independencia del Gobierno, mientras el ministro de Justicia parece sugerir, más bien lo dice claramente, que no son tan independientes. Y esta diferencia de concepciones hace que órganos de la magistratura estén hablando de dirigismo del Gobierno y que acusen al Ejecutivo de pretender instrumentalizar al Ministerio Fiscal. Mientras tanto, voces gubernamentales hablan ya abiertamente de una rebelión de los fiscales que apoyan en masa, ahora, al cesado Leopoldo Torres y rechazan no menos masivamente a su sustituto, Eligio Hernández. No importa, porque Eligio resultará elegido, y perdón por el inevitable y facilón juego de palabras, dado que el Consejo General del Poder Judicial va a determinar mañana, previsiblemente, como acabamos de oír, que sí cumplen los requisitos exigidos para ocupar el cargo. Lo que a mí me parece algo dudoso, por cuestión de plazos, pero en fin, doctores tiene la magistratura. Bien, parece en todo caso que don Eligio Hernández no se va a encontrar, por lo menos, con una dimisión general en el Consejo Fiscal, que sin embargo sí ha amenazado ya con abandonar el barco si, por ejemplo, don Juan José Martínez Zato es promovido, como se dice, al cargo de teniente fiscal. Así que en la rebelión de los acusadores también hay segundas intenciones, como se ve. Pero el vicio de origen se mantiene. No tiene sentido que determinados cargos institucionales, entre ellos o principalmente el de fiscal general del Estado, sean designados de entre los militantes en el partido en el poder. Institución significa eso, apartidismo, independencia, prestigio profesional, arraigo en la sociedad. Requisitos y características que aquí estamos olvidando con excesiva frecuencia. Pues para que no se nos olviden las caras de los terroristas más buscados, el Ministerio del Interior ha comenzado hoy el reparto de 20.000 carteles con las fotografías de 5 destacados miembros de ETA. Carteles como este, que tienen en sus imágenes, se les harán familiares en estaciones, puertos y aeropuertos. Son los miembros del comando itinerante de ETA. Hay 3 fotos recientes de José Luis Urrosolos Sistiaga, 2 de ellas con gafas. También aparecen imágenes actualizadas de Idoia Martínez García,
que mide 1,65, tiene 24 años y es de complexión fuerte. De Juan Narváez Goñi, alias El Pajas, solo hay 2 fotos antiguas. Se sabe que mide 1,80, que es delgado y de tez clara. María Rosario Delgado Iriondo, de 33 años, mide 1,72, es delgada, tiene los ojos oscuros, el pelo corto y la nariz pronunciada. Cartel aparte merece Idoia López Riaño, alias La Tigresa. Tiene 28 años, de ojos verdes, mide 1,75 y es de complexión delgada. La Organización de Consumidores y Usuarios ha advertido del riesgo de fraude que existe en torno a esa fórmula de vacaciones llamada multipropiedad que trata de establecerse en España. Naturalmente hay empresas honestas, pero otras no lo son tanto y ahí está el riesgo. Usted puede creerse que está comprando un apartamento en Honolulu cuando en realidad por 1 millón de pesetas lo que adquiere es el derecho a pasar una semana al año en él y naturalmente el viaje corre por su cuenta. Tenga una casa en todo el mundo, en los lugares más paradisíacos. Son vacaciones aseguradas para toda la vida cada año donde usted elija y solo por una media de 1 millón de pesetas a la semana. Es el nuevo sistema de vacaciones, la multipropiedad, que seguro conoce por publicidad como esta, casi constante en todos los buzones. Pero no es oro todo lo que reluce. El informe de la Organización de Consumidores y Usuarios alerta sobre abusos, engaños y lagunas legales de quienes dicen vender una propiedad que realmente solo es un derecho que se adquiere para disfrutar de un inmueble. La estrategia de los promotores de la multipropiedad se centra en reuniones con potenciales clientes, utilizando un marketing agresivo hasta convencerles de que no hay forma mejor ni más barata de conseguir unas vacaciones de ensueño. Y es aquí donde la OCU recomienda al consumidor. En primer lugar, que nunca firme en la reunión de promoción, jamás. Que antes de firmar exija que le dejen los contratos, no uno, porque suelen ser varios los contratos que tiene que firmar, y que lea tranquilamente en casa con tiempo suficiente las cláusulas. Sin embargo, los contratos con cláusulas abusivas, ambiguas y con letra mucho más que pequeña, o el intercambio de una propiedad con otro socio que nunca es posible y que pueden hacer de este sistema de vacaciones una pesadilla, no se practica en todas las empresas. Lo que falla no es el sistema de multipropiedad es el mejor sistema de vacaciones del mundo. Lo que falla en multipropiedad es la información que algunas empresas dan a sus clientes. Evidentemente en multipropiedad hay gente que actúa legalmente y gente que no. Así pues, lo que pretende la OCU es que la Administración regule este fenómeno del tiempo libre y que las empresas de multipropiedad elaboren su propio código ético en beneficio del consumidor. Atención, atención pues cuando les ofrezcan o les digan por teléfono que acaban de ganar unas vacaciones en el paraíso, porque junto a las empresas honestas, que las hay, Andrés Abrasturi, proliferan también las desaprensivas. Sí, yo creo que hablamos ya de esta historia y me remito un poco a lo que dijo Carmen Tomás en su momento. Lean ustedes atentamente el contrato que les ofrecen, incluso consulten con un abogado o en la propia OCU antes de firmar nada y esperen a que se regule toda esta historia de la multipropiedad aquí en España. Me imagino que con el sistema, como tú has dicho, pues pasa como con todo, que los hay buenos y los hay con una cara pues que se la pisan. Pero de lo que sí estoy un poco harto es de que se crean que soy imbécil, ¿no? De que cada 2 por 3 reciba yo una carta con mi nombre y mi dirección y miles de admiraciones por allí dentro felicitándome por haber sido elegido yo y agraciado entre un sorteo enorme con una semana gratis en Cancún, en suponer. Primero, porque a mí no se me ha perdido nada en Cancún, donde hablan guachihuachi para colmo. Segundo, porque luego resulta que el viaje me lo tengo que pagar yo. Y tercero, porque para recibir ese estupendo regalo, o bien un vídeo o un bonito reloj chapado para señora o caballero, es indispensable pasarse por no sé qué céntrico hotel y aguantar la paliza que me dan las vendedoras de la multipropiedad. Esta publicidad ridícula, la practica también algunas editoriales y encima utilizando a los hijos. Te dicen que un dibujo de tu niño ha sido premiado y que está expuesto en otro céntrico hotel. Con la baba caída y acompañado por la señora, los abuelos y una vecina, te acercas al céntrico con el niño, preguntas por su dibujo, que representa a Heidi, copito de nieve, dando botes por las montañas una mañana con un sol muy amarillo, muy gordo, y te dicen que sí, que está en el salón turquesa, porque todos los céntricos hoteles tienen un pianista y salón que se llama turquesa. Bueno, pues llegas al turquesa y ¿qué es lo que ves? 120.000 Heidis dando botes por las montañas, acompañado naturalmente por 120.000 copitos de nieve. Gran desilusión. El niño que empieza a llorar, la vecina que pone cara de cachondeo, los abuelos deprimidos, hasta que una simpática azafata con una lista que parece una guía telefónica de Nueva York te dice que la Heidi de tu pequeño genio es la número 1243, que la busques y que el premio es un balón de los que se pinchan con mirarlo. Eso sí, antes de dártelo, el balón,
te tienen que contar las excelencias de una enciclopedia carísima. Las cosas acaban mal en divorcio generalmente, el niño traumatizado para el resto de su vida, en enemistad a muerte ya con la vecina que encima hace la colada más blanca, y en 24 letras para pagar los 12 horribles tomos de la enciclopedia, por cierto, malísima. ¿Y qué tiene que ver Heidi con la multipropiedad?, se preguntará con razón el televidente en un ataque de lucidez. Nada, absolutamente nada. Pero este oficio es así, uno sabe cómo empieza y nunca cómo acaba. Volvemos dentro de unos segundos con más noticias. Buenas noches, amigos de Hablando se entiende la gente. Ustedes saben que la gente naturalmente vive en sus casas, también generalmente, valga la redundancia. Pero hay gente que no vive ni siquiera en sus casas, por ejemplo, hay gentes que viven en el metro. El programa de hoy lo vamos a llamar precisamente Vivir en el Metro. Para él contamos con Paco el malagueño. Después de tenerlo todo en la vida, se quedó solo y con las manos vacías. Sin su mujer y sin sus hijos, hoy tiene que vivir en una estación de metro donde ya le ha ocurrido de todo. También estará con nosotros Hugo Reyes, miembro del grupo musical Orquestrio. Para ellos, la calle y el metro son su sala de conciertos, aunque más de una vez han tenido que abandonar los andenes por causas de seguridad. Hoy tendrán un espacio en nuestro programa para actuar en directo. Tendremos asimismo a Dolores Gutiérrez. Tras haber soportado una buena dosis de sufrimiento en sus 40 años de vida, ha buscado su refugio en una estación de metro donde ha conocido a más de una persona que le ha ayudado a salir adelante. Estará también Manuel Naveira. Ha pasado media vida bajo tierra, trabajando como jefe de estación en el metro de Barcelona. Lo sabe todo sobre los habitantes del subsuelo y sus apasionantes vidas. Tendremos a Marisol Sola. Pasa 3 horas diarias en el metro madrileño soportando los kilos y kilos de basura que en él se acumulan en estos días de huelga de limpieza. Ella nos hablará de esta situación que ya se está haciendo insostenible. Y por último contaremos con Mario Melenga Role. Nació en Guinea y tuvo que conformarse con pasar sus días entre una chabola y los andenes del metro de Barcelona. A pesar de su pobre situación, no le faltan amigos con los que compartir sus alegrías bajo tierra. Así que todos estos invitados y un servidor de ustedes estaremos con ustedes dentro de muy breves minutos. Hasta ahora. Aquí está el nuevo Sun Progress Micro. ¡Qué pequeño! Solo necesita la mitad de una dosis normal. ¿Y los resultados? Perfectos. ¿De verdad? Sí, como lavados a mano. ¿A mano? Lavaré esto a mano y veremos. Sun Progress, con su sistema de oxígeno activo, actúa como si una docena de manos acabasen con la suciedad difícil, cuidando a la vez las superficies más delicadas. Los resultados son brillantes. ¿Y los suyos? Los míos perfectos. Comparemos. Bien. Vamos a ver. No hay diferencia. Nuevo Sun Progress Micro. La mitad de dosis. Todo el poder. Contigo no voy a comer con Don Simón. Contigo no voy a comer con Don Simón. Don Simón, Don Simón, Don Simón. En los grandes momentos, en los Juegos Olímpicos, siempre está el placer compartido. Siempre está Mars. Mars, patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos Barcelona 92. Nuevas versiones Peugeot 92. Peugeot 405 Style. Un nuevo estilo de equipamiento desde 1.800.000 pesetas. Y es un Peugeot. Ríndete, mondadientes, o te dejaremos como un colador. Un movimiento más y disparo. ¡No, Botines, no! Ahora, las cintas de vídeo PDM te acribillan a pins Serie Olympic. Colecciónalos, que son gratis. Cintas PDM, 100% cromo. Scottex es suave, resistente, y muy largo. Scottex es mucho papel. El
El presidente ruso Boris Yeltsin se ha enfrentado hoy gravemente a su colega ucraniano Leonid Kravchuk. Según ha reconocido el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la CEI, Yeltsin se ha apropiado por la vía de sus ya famosos decretos de toda la flota del Mar Negro, una flota de 300 buques de guerra que también reclama para sí la República de Ucrania. La vieja disputa entre Ucrania y Rusia por el reparto de los 300 buques que componen la flota del Mar Negro se ha agudizado hoy de tal manera que puede conducir incluso a la desintegración de la CEI. Si anoche el presidente ucraniano decidía apoderarse de esa fuerza naval, Boris Yeltsin hacía hoy lo mismo. El mariscal Shaposhnikov, comandante en jefe de las Fuerzas Unificadas, le ha servido de portavoz dando lectura al último de sus decretos, que ordena izar la bandera rusa en todos los buques y que al tiempo los coloca bajo el mando unificado de la CEI. El vicepresidente ruso ha explicado posteriormente que esta es la única forma de asegurar el control de la flota y más cuando existe el peligro de que Ucrania decida separarse de la comunidad. El decreto prevé asimismo el inicio de negociaciones con Ucrania para determinar la permanencia de los buques rusos en sus puertos y la entrega de una parte de ellos a las fuerzas de esa república. Ucrania ha dicho de todos modos que no negociará absolutamente nada con Rusia y que de negociar solo lo hará con todos los países que componen la comunidad de estados independientes. Por de pronto la flota sigue bajo el mando unificado del general Shaposhnikov, pero tarde o temprano Antonio Ramiro tendrá que negociarse el reparto de los buques. Bueno, la negociación, Julio, sobre la flota del Mar Negro se ha venido demorando como tejida por hijas de Penélope. La medida ahora decretada por el presidente, jefe de gobierno y ministro de Defensa de Rusia, Boris Yeltsin, 3 en 1, había sido propuesta hace meses por el Parlamento ruso, siguiendo un informe del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Lukin, que buscaba frente a Ucrania una posición de fuerza, que luego podría ser completada con la reivindicación formal de la misma península de Crimea que perteneció a Rusia hasta 1954. Con ello, Boris 3 en 1 no solo reacciona frente a la apropiación ucraniana de las armas nucleares tácticas, que aún conserva, cuyo traslado a Rusia suspendió Kravchuk hace 4 semanas, sino que sobre todo satisface a las corrientes nacional imperialistas cuyo apoyo necesita en el impredecible sexto Congreso de Diputados rusos que comenzó ayer. La decisión de Yeltsin, por otro lado, es un paso más en la apropiación rusa de las Fuerzas Armadas soviéticas, que avanza a medida que la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, se va desprendiendo de sus velos y amaga una actitud intervencionista en las repúblicas exsoviéticas, donde tales fuerzas se encuentran, bien para proteger a las minorías de origen ruso y dar cobertura a su irredentismo, bien para recomponer el territorio sagrado de los zares.